entre el mundo, la política y Jesús es un tema realmente relevante y trascendente que nos permite poder conocer y darnos cuenta en el contexto en el que estamos viviendo. Desde el 2019, atención, desde el 2019 hasta el 2022 fácilmente no dejaremos de ver y escuchar y sentir lo que significa cómo la política se ha tomado todos los escenarios de nuestra sociedad en Chile y por supuesto también de la región, me refiero a toda esta región del cono sur de Sudamérica. Y por supuesto también en Centroamérica de la misma manera. La política hoy día ocupa todos los espacios, todas las instancias. Estamos realmente en una sociedad tremendamente politizada. Nada más que solamente darnos cuenta que en el 2020 ya vamos a 2 elecciones acá en Chile. En el 2021 estaremos disfrutando, entre comillas, sobre 5 elecciones acá en Chile. Y en el 2022 vamos con un plebiscito de salida, dado que tenemos en construcción o en la preparación de una nueva constitución en Chile. Entonces prácticamente tenemos 3-4 años donde estamos realmente en un contexto ultra macro politizado. Todo lo que, en todo escenario, en toda circunstancia, la política está no sé si sobrevalorada, sino que la palabra es sobreescuchada, muy agotado el tema propiamente tal, desgastado y agotado el tema de la política. Este escenario sin duda genera mucha tensión. Y no solo genera mucha tensión, sino que además genera bastante división. Y la política en sí, se dan cuenta, reflexionan conmigo, que divide, que genera inmediatamente polos opuestos totalmente, insisto, no solamente en lo que significa nuestro país, sino en cada país, en cada realidad donde hay elecciones de lo que significa la política en su esencia, generan divisiones. Lo que deseamos hoy entonces, lo que queremos ver, lo que queremos compartir es queremos contrastar los valores y los principios de Jesús, ¿cierto? Cómo de diferentes son con los valores y principios de la política. Queremos contrastar, deseamos hoy realizar un contraste, cómo los valores y los principios de Jesús son muy diferentes a los valores y las prioridades de la política, dado que tenemos para 3-4 años estar viviendo en un mundo ultra macro politizado, tanto en nuestro país como en tu país y como en cada uno de los países. Hoy día tenemos la tecnología, tenemos la globalidad que nos permite a un link de distancia poder darnos cuenta, aprender, poner atención e informarnos de todo lo que está ocurriendo en cada uno de los países. Entonces, es súper relevante, por eso es que es transversal este tema, que podamos entender y darnos cuenta cómo podemos hacer un contraste entre lo que significa Dios y sus principios, la política y el mundo y sus principios. Estamos en un mundo politizado, somos ciudadanos, tenemos derechos, tenemos votos, tenemos conciencia civil, somos ciudadanos, también votamos, pero también tenemos que tener conciencia de que somos cristianos y cuáles son los principios y valores que gobiernan nuestras vidas, rigen nuestras determinaciones. Hoy tenemos personas que son cristianas por mucho tiempo y hoy tienen la perspectiva o el paradigma, sin darse cuenta, se han ido a la perspectiva o al paradigma de que la política es la que tiene que dar la respuesta a los problemas del mundo. Sí, personas como tú y yo, a lo mejor cristianos que aman a Dios, pero sin darse cuenta han puesto su foco en que la política, las reformas y todo lo que implica el mundo sociopolítico va a generar los cambios que las personas necesitan. ¿Cómo podemos ir cambiando ese paradigma? Parece increíble. Hoy tenemos cristianos que invierten más tiempo en programas políticos, en temas políticos, invierten muchísimo tiempo en las redes sociales, en todo lo que significa la política propiamente tal, pero pierden tiempo de buscar de la palabra y buscar de Dios. Pero somos cristianos, entonces, ¿dónde el concepto de nuestro programa de hoy? ¿Dónde estás poniendo el énfasis? ¿Quién cambia la sociedad? ¿Quién cambia al hombre? ¿Quién cambia el sistema del hombre propiamente tal? Es el primer sistema, el sistema hombre, el sistema mujer, el que construye la sociedad. ¿Qué sociedad estamos construyendo? ¿Dónde estás poniendo el foco? ¿Dónde estamos poniendo los énfasis? Es muy relevante entonces el contraste que vamos a hacer en este programa entre los valores cristianos,
entre lo que Dios nos dice y entre lo que la política nos dice. ¿Y por qué la política? Porque la política está embebida en nuestra sociedad en todos estos años y sobre todo acá en Chile, como te comenté, solo para el 2022, como un dato estadístico, para el 2021 nos esperan 5 elecciones nada más. ¿Qué te parece? Desde esa perspectiva, entonces, hoy tenemos personas que son cristianas, como te señalé, que pasan mucho tiempo más embebidas en lo que es la política y desconectadas de lo que Dios y su palabra y sus principios nos van enseñando. Conocemos y tenemos varios amigos que trabajan en el servicio público, que trabajan en el gobierno y sin duda eso es muy noble y es una vital vocación. Trabajar en el gobierno propiamente tal, pero eso no cambia el hecho de que el reino de la política necesariamente compite con el reino por Dios por las lealtades. ¿Tus lealtades a quién están direccionadas hoy? ¿A tu partido político, a tu tendencia política o a tus valores y principios cristianos? ¿Me puedes responder eso? ¿A qué obedecen tus principios hoy día? ¿Sí? Con tus lealtades, ¿dónde se enlazan tus lealtades? ¿En dónde se enquistan? ¿A qué se linkean tus lealtades? ¿Qué siguen tus lealtades? ¿Tus principios políticos? ¿Tus ideas políticas? ¿O tus principios y valores cristianos? Lo que la palabra de Dios te enseña. Muchos cristianos entonces hoy día han rendido su lealtad a sus ideales y principios políticos y no a Dios. Toda política es temporal, todo gobierno es temporal. ¿Dónde estaba Dios antes de los partidos políticos, hace 100 años atrás? La familia de Dios es la que perdurará para siempre. La familia de Dios es la que perdurará para siempre. Pati, ¿cómo seguimos con esta realidad que tiene que ver con algo súper relevante? Que cómo la política hoy día cursa y transita por cada uno de nosotros. Sí, mira, lo que piensa o lo que Dios piensa sobre la política y por qué es tan distinto de todo el énfasis que reciben los medios o todo el énfasis que recibes tú, que recibo yo, que recibimos todo de los medios, lo encontramos en el siguiente texto bíblico. Está en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que dice: no se conformen con ser como la gente de este mundo, más bien sean transformados en su interior mediante una nueva forma de pensar. Ya, entonces serán capaces de decidir, lo que Dios quiere para ustedes y sabrán lo que es bueno y agradable para Él, es decir, para Dios, y cuál es su perfecta voluntad. Mira, es tan importante esto. Si tú le permites a Dios, si le permitimos a Dios transformar nuestra manera de pensar, entonces vamos a tener muchos beneficios. Pero déjame al menos mencionarte 2 en relación a este tema que estamos conversando. Porque Nano lo dijo muy bien. ¿Dónde está el énfasis? ¿Dónde tú y yo estamos poniendo el énfasis? ¿Dónde depositamos nuestra esperanza? ¿Lo estamos haciendo en la persona correcta? ¿Lo estamos haciendo en la verdad correcta? Mira, lo que dice, te decía, 2 beneficios que son súper relevantes. 1, si tú permites que Dios transforme tu manera de pensar, uno de los beneficios, hay muchos, pero quiero destacar y quiero compartirte 2 de ellos para reflexionar. Uno de ellos es que tomarás buenas decisiones, sabremos tomar buenas decisiones. Y lo segundo es que la tensión, la ansiedad que a veces nos ocurre o que sentimos va a disminuir, va a comenzar a disminuir. Por eso es tan importante dejar que Dios trabaje en nuestra manera de pensar. Empezamos a cambiar nuestra manera de vivir. Absolutamente. Y por favor, permíteme compartirte lo que dice 2 Corintios 1:12.
nos hemos comportado. Y acá es Pablo, el apóstol Pablo, que dejó plasmada estas palabras, esta expresión en el libro de Corintios, que puede ser también, si tú dejas que Dios transforme tu manera de pensar, que Dios transforme tu mente, podrían ser estas también tus palabras a la hora de tomar decisiones, a la hora de saber dónde poner el énfasis, dónde poner la atención. Pablo dice, nos hemos comportado ante el mundo con santidad y sinceridad de Dios y nos hemos guiado por la gracia de Dios, no por la sabiduría humana de este mundo. Lo que necesitamos oír hoy es a Dios. Lo que tú necesitas es oír a Dios. Recibir la dirección de Dios. No necesitas en realidad poner el énfasis en escuchar otra encuesta, algún nuevo comentarista. No necesitas poner tu atención en las manifestaciones, reuniones, en el X partido político, ni en una nueva opinión de alguien relevante. En verdad, tú y yo necesitamos oír a Dios, saber dónde poner el foco, saber dónde poner nuestra atención. Basarás tus valores, basarás tus prioridades, las elecciones de tu vida en la palabra de Dios o en lo que el sistema o en lo que este mundo nos ofrece o en lo que la política o los políticos nos ofrecen. ¿Dónde vas a poner tu prioridad? Estos dos, el mundo, la política y la palabra, son totalmente opuestos. Miremos lo que el profeta Isaías nos dijo hace más de 2500 años atrás, en Isaías 55, 8, 9. Porque mis ideas no son como las de ustedes, Dios hablando, porque mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Así es, Dios piensa muy distinto como tú y como yo. Dios piensa y actúa muy distinto a la política de nuestro país, de nuestra nación y de otros países y del mundo entero. Dios piensa y actúa de manera muy distinta. Entonces es tan importante saber dónde vas a poner el foco, dónde te vas a enfocar. Seguimos reflexionando sobre este tema, ¿cierto, Nano? Así es, muy relevante. Entonces, cuando estamos en un medio sumamente mediatizado con lo que es la política, cuando estamos en donde todos los medios, las redes sociales, todo nos habla de la política, sin duda que podemos perder el foco, podemos perder el punto. Por eso es que hoy día es relevante hacer un contraste, hacer un blanco-negro, hacer un espejo, hacer un match entre lo que la palabra de Dios nos dice y lo que el mundo político y el mundo nos enseña o nos quiere enseñar o nos quiere comentar o nos quiere influenciar en imágenes, en textos, en redes sociales, te lo reitero, en Twitch, en fin, de diferentes modos, de diferentes maneras. La política y su orbe, su contexto y su sistema quiere influenciar sobre nuestras vidas. Entonces es súper relevante entender lo que ocurre entre el mundo, la política y Jesús. ¿Cuáles son las perspectivas? Quiero compartir en 1 Corintios 1:20, dice, ¿no ha demostrado Dios que la sabiduría de este mundo es pura necedad? ¿Te das cuenta? La sabiduría de este mundo es necia porque se creen sabios en sí mismos, sabios bajo su propia opinión. Entonces esta reflexión, esta conversación y reflexión con cada uno de ustedes, queridos amigos, es para sensibilizar al respecto de tu visión, de tu mirada,
con qué lentes estás viviendo en la sociedad en la que estás viviendo, ¿sí? Porque de tanto escuchar, de tanto ver, de tanto prácticamente sentir la idea, la visión, la constitución, la idea política, el proyecto político, el proyecto de constitución, como que de repente, si no estamos atentos, se nos empieza a nublar el horizonte y nuestro foco de atención empiezan a ser las reformas, las propuestas, las promesas, pero las promesas de hombres y políticos corruptos en su gran mayoría, qué lamentable. Y se nos empieza a olvidar qué es lo que Dios nos promete, qué es lo que Dios ordena, qué es lo que Dios nos manda, cómo nosotros podemos establecer nuestra base valórica en lo que Dios sustenta para cada uno de nosotros. Entonces de repente podemos estar transando nuestros principios, transando nuestra manera de pensar al sacar del foco a lo que Dios nos enseña. Por eso es que hoy día es muy relevante hacer un contraste entre el mundo, la política y Jesús. Son muy diferentes los valores y las prioridades de la política con los valores y las prioridades de Jesús. Entonces, ¿con qué tipo de prioridades tú te identificas hoy día? ¿Sí? ¿Con qué tipo de prioridades? Nosotros no somos seres apolíticos. ¿Tenemos una opinión política? Por supuesto que sí. De todas maneras, pero en prioridad, lo que determina la variable de corte que conduce el timón de nuestra vida no es la política, no son los partidos políticos, no es el gobierno de turno, no es tal o cual color o tendencia política o ideología política. El que gobierna el timón de nuestras vidas es uno solo, es Dios y su constitución que está en la Carta Magna, que tiene 66 libros llenos de principios, valores que nos permiten vivir una vida buena, una vida agradable. Cristo ya dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa sí que es una declaración, eso sí que es relevante y que es trascendente y está por sobre toda ideología política. Entonces, entre el mundo, la política y Jesús. Hoy veremos y hoy día arrancaremos con esto. Veremos cuatro declaraciones que nos permitirán contrastar lo que el mundo y la política dicen y lo que la palabra de Dios dicen. Es decir, pondremos frente a cuatro declaraciones la mirada de Dios y la mirada de la política y del mundo. Veamos qué dicen, veamos cuál es la diferencia, veamos qué ofrece el uno y lo otro. Por lo general, lo hemos dicho y es una frase casi del sentido común del día a día, que la política vende humo. Sí, pero muchas veces lo podemos tener muy claro que la política vende humo, pero igual la compramos. Igual nuestra pasión, nuestra tendencia se empieza a mover para allá. Hoy día queremos estar concentrados en estas cuatro declaraciones y cómo Dios pone a la política en un escenario y al frente a Cristo, el sistema bíblico, su palabra. ¿Qué nos dice al respecto de este contraste? Muy bien, la tienes en pantalla. La primera declaración es lo siguiente. El mundo y la política dicen lo siguiente. La política es la fuerza motriz de todo. ¿Sí? La política es la fuerza motriz, es decir, que mueve todo y tiene la relevancia de todo. Pero Jesús dice, mi iglesia importa más que cualquier cosa. Y ahí tenemos el primer contraste, donde el mundo y la política dicen que la política es la fuerza que gobierna todo, pero Cristo dice, no, están equivocados, señores, es la iglesia es lo más importante y es lo más importante que cualquier cosa. Esto tiene una lógica, tiene una filosofía por atrás, que es la siguiente: para la gente que no depende de Dios, que no le conoce a Dios, el máximo poder se vuelve el gobierno. Para la gente que no tiene una esperanza real en Cristo, ¿dónde está su máxima esperanza? En Chile, en una nueva constitución. En otros países, en el nuevo presidente que asume. ¿Sí? Cuando no está Dios en el corazón, la gente busca una persona, algo superior en quien poner confianza, sueños, ilusiones, deseos, por supuesto que sí. Entonces, esa es la lógica que está detrás. Para la gente que no depende de Dios, que no le conoce, el máximo poder está en su gobierno. Está en que el gobierno cumpla su palabra, cumpla sus proyectos políticos. ¿De acuerdo? No hay nada más alto a quien recurrir, porque no está Dios en sus mentes, no está Dios en sus vidas. Frente a los problemas del mundo, ellos recurren al gobierno para encontrar solución. La gente que no tiene a Cristo cifra sus esperanzas y sus anhelos en el nuevo gobierno, en el gobierno de turno. Y vaya
cómo las pasiones consumen el corazón, consumen la mente cuando se enfrentan dos visiones diferentes de política. Sin duda la política divide, sin duda la política escinde, sin duda la política fracciona familia, fracciona vida, fracciona matrimonio. La política es terrible desde un punto de vista. Entonces, cuando la gente no tiene a Dios en el corazón, ¿en quién va a poner sus esperanzas? Las va a poner en el gobierno de turno. Entonces todo se ha politizado, cada esfuerzo tiene un trasfondo político. La política importa mucho más de lo que debiera. Entonces, para los que no conocen a Dios, la política es la forma de vida, la política es la forma de hacer las cosas y es así como la viven y prosperan en ella. Es la política en la que quiere sacar a Dios del juego, es la política en la que quiere sacar a Dios del juego desde el concepto de los valores y los principios. ¿Han escuchado el concepto de Estado laico o laicismo? Un Estado aconfesional. Entonces como que la religión estorba, como que la religión molesta. Dios mío, es la eterna lucha, ¿no? De ese Estado que quiere ser aconfesional con un Estado o una nación que profese una fe, principios y valores. Recuerda que si tú y yo somos cristianos, Dios te ha llamado a ser luz, te ha llamado a ser sal. La pregunta es, ¿eres luz? ¿Eres sal? ¿Eres una lumbrera en medio de la sociedad donde estamos? Si la sociedad influye en la iglesia, es porque nunca la iglesia ha estado incidiendo en la sociedad. Entonces, si desde esa perspectiva la sociedad quiere influenciar en nosotros, porque nosotros no movemos la brújula, no movemos el péndulo de generar incidencia en la sociedad. ¡Qué interesante todo lo que estamos conversando! ¿Qué te parece? Entonces, bajo este paradigma, la política es la que debe proveer cuando la gente no cree en Dios. Y sus valores y principios están en los gobiernos de turno, entonces ellos están esperando desde ese prisma, desde ese paradigma, que el gobierno cumpla su palabra. Y yo te pregunto, dime, ¿qué gobierno cumple su palabra? Dime, ¿qué gobierno cumple su plan de gobierno? La política es tan fácil prometer, pero es tan fácil no cumplir, queridos. Bajo este paradigma es la política la que debe proveer toda la problemática actual de nuestros países. Para la gente sin fe, la política importa mucho más de lo que debiera, porque no tienen a Dios. ¿Cómo contrasta esto con la visión bíblica? ¿Cierto? El contrapunto era que para la política es la fuerza motriz de todo, es la fuerza que ejerce todo. ¿Y cuál es el contrapunto? Jesús dice, ¿saben qué? No es la política. No es la política la que mueve todo. Cristo dice, es la iglesia lo que importa más que cualquier cosa. Mi iglesia es lo que importa más que cualquier cosa. La política no es más importante que la iglesia. La iglesia es lo único que perdurará por la eternidad. La política no dura para siempre. Hay países en que ya llevan 5 presidentes en cortos lapsos. ¿Sí? La política es efímera, la iglesia es eterna, perdurará para siempre. Algunos pasajes que nos dicen que la iglesia es lo más importante, lo compartimos juntos y los tienes ahí en pantalla. Y el primer texto, podríamos hablar de muchos textos, pero este texto que viene nos habla de la importancia y relevancia de la iglesia. Efesios 3:10. Dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría, porque la iglesia es la manera en que conocemos a Dios. A través de la iglesia conocemos a un Dios Padre, a través de la iglesia conocemos a un Dios Consolador, a un Dios que está presente en cada momento de nuestras vidas, a través de la iglesia del cuerpo de Cristo que es eterno, la política no. Conocemos la familia, conocemos la lealtad, conocemos la integridad, conocemos lo relevante de estar juntos. ¿Qué dice Dios además de la iglesia? Acompáñanos a Efesios 1:22 y en Efesios 1:22 tenemos la siguiente declaración de Dios. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo y le dio a Cristo esta autoridad para que vaya en beneficio de la iglesia. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo y le dio a Cristo esta autoridad para beneficio de la iglesia. La iglesia es eterna. La iglesia perdurará para siempre. En Mateo 6:18 dice, Jesús prometió, edificaré mi iglesia. Qué relevante. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán ante ella. Dime, ¿qué gobierno, qué imperio, qué sistema político ha durado hasta el día de hoy?
¿sí? Todos son finitos. Todos tienen un inicio, todos tienen un fin. Y en nuestra historia, en la historia del antes y después de Cristo, aún el nombre de Dios, aún el nombre del Elohim, del Yahvé, ¿sí? Aún está presente, aún está vigente. El Cristo, el Mesías, el enviado. Han pasado más de 2000 años luego de la venida de Cristo. Recuerda que Cristo es el hecho histórico trascendente de la historia. El antes y el después de Cristo está marcado en nuestros calendarios. Aún está vigente. Dime, ¿qué sistema político, qué visión política tiene la capacidad de durar tanto? Ninguno. Ninguno, porque todo está en base a la visión o ideología humana. En cambio, la iglesia está bajo la ideología y visión de un Dios eterno, de un Dios que es atemporal, porque Él construyó todo lo que vivimos y todo lo que tenemos. ¿En quién pones tu confianza? ¿En quién pones tu esperanza? ¿La pones en un sistema político que es totalmente finito? ¿O pones la confianza en Dios a través de su iglesia que nos asegura eternidad y nos asegura estabilidad? ¿Qué régimen político te puede prometer estabilidad? Nos prometen montones. Ahora el tema es cuánto cumplen. Por eso es relevante el contraste en lo que Dios promete y en lo que el sistema y el mundo prometen. Efesios 5:25b, es la segunda parte del versículo, dice lo siguiente: Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para que fuera de Dios, murió por la iglesia para presentársela a sí misma como una novia llena de esplendor y belleza. El Nuevo Testamento da cuenta cómo Dios ama a la iglesia. La ama más que a cualquier cosa. Mira la cruz y mira cómo Cristo murió por la iglesia. Es triste hoy darse cuenta que hay muchos cristianos que usan la iglesia, pero no la aman. Disfrutan de la iglesia, pero no la aman. Sí, están con ella, pero son parte de, pero en el fondo no la aman como Cristo la amó. En Efesios 1, te voy a leer un texto que no está ahí en pantalla, pero ponme atención. En Efesios 1:23 dice: y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas las partes, con su presencia. Estos versículos que te acabo de leer dan cuenta que la iglesia es lo único que durará para siempre. ¿Sí? La iglesia es más importante que un gobierno, una organización, un negocio, un entretenimiento o una celebridad. Esto quiere decir que vamos a obviar nuestro gobierno bajo ningún punto de vista. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, es lo más equilibrado que puede haber. Dios nos dice y nos insta a ser buenos ciudadanos, dar al César lo que es del César, dar a Dios lo que es de Dios. Y la Biblia nos recomienda y dice: oren por sus autoridades, oren por su gobierno. ¿Para qué? Para que puedan vivir quieta y reposadamente. Pero lo que siempre resalta la palabra de Dios es en quién pones tus prioridades. ¿A quién le pones las fichas? ¿Se la estás poniendo a un sistema político? ¿Estás confiando en una nueva constitución? ¿Estás confiando en un nuevo paquete de medidas políticas? ¿Y se te está olvidando al Dios al cual tanto amas? Entonces hoy día necesitamos inspeccionarnos, hacernos un checklist para darnos cuenta en quién estamos poniendo nuestra confianza. Si nos sale tu candidato, tu candidata, si no se cumple la visión política que tú tienes, ¿cómo te sientes? Si te sientes mal, si te sientes derrotado, es porque tus prioridades están saliendo del ámbito de la órbita de Dios y se están yendo al mundo de la política. Desde esa perspectiva tenemos que reflexionar al respecto. ¿Sabes qué? La segunda declaración que contrasta entre lo que la política y el mundo dicen y la palabra de Dios dice es la siguiente. Te la pongo en pantalla. La política dice: resolveremos todos tus problemas y salvaremos al mundo. Jesús dice: solo yo puedo salvarte y solucionar tus peores problemas. La segunda declaración, entonces, qué increíble. Esta segunda declaración que contrasta completamente entre lo que la política y el mundo dice con lo que la palabra de Dios dice. Mira lo que plantea la política. Resolveremos todos tus problemas y salvaremos al mundo.
Por favor, permíteme repetírtelo. Resolveremos todos tus problemas y salvaremos al mundo. En serio, de verdad. Mira lo que la palabra de Dios dice, o lo que Jesucristo dice. Solo yo puedo salvarte y solucionar hasta tus peores problemas. ¿Notas el contraste? ¿Notas la incongruencia? Es así. Esto es increíble. Es increíble. ¿Sabes? Sabemos que esto no es verdad. Y sabemos que no pueden salvar al mundo. E incluso sabemos que no pueden resolver todos nuestros problemas. Lo sabemos. Pero ¿sabes qué? El problema en todo esto está que cuando lo escuchamos tan repetidamente, que cuando somos bombardeados a través de todos los medios, a través de todos los medios de comunicación, pasa, y los expertos lo dicen, pasa algo increíble. De tanto escuchar una mentira, de tanto escucharla, verla, en algún momento se hace verdad. En algún momento se hace verdad. Comenzamos a creer estas mentiras. Pero déjame recordarte, permítenos recordarte lo que la Biblia dice. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo, no un partido político. Y lo dijimos en principio. Esto es increíble. ¿Dónde estaba tu partido político hace 500 años atrás? Y quién sabe dónde estará 500 años más adelante. Por favor, enfoquémonos. Por favor, dejemos que la palabra de Dios redarguya nuestra mente y cambie nuestra manera de pensar. Porque la Biblia nos enseña que un día, cuando estemos en la presencia de Dios, que cuando un día estemos en el cielo, no va a haber ningún partido político. No lo estará. No lo estuvo antes en la creación de la humanidad y no lo estará mañana cuando estemos en el cielo con Dios. Esa es una realidad, esa es una verdad que necesitamos recordar muchos cristianos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo Dios puede resolver nuestros problemas. Solo Él puede salvar al mundo. Por eso Dios nos enseña a través del libro de los Salmos, en el capítulo 146, versículo 3. Mira lo que dice: no pongas tu confianza en los príncipes, en simples mortales que no pueden salvar. No pongas ahí tu confianza. Cuando comenzamos a creer las promesas de las políticas, más temprano que tarde vamos a quedar profundamente decepcionados. Vamos a quedar profundamente decepcionados. ¿Sabes por qué? En verdad respetamos todo partido político, respetamos todo pensamiento político, pero están llenos de buenas intenciones, pero están dirigidos por seres humanos que son falibles como todos nosotros, como tú y como yo. Y sabemos que tener buenas intenciones no es suficiente. Por lo tanto,
quienes dirigen la política, quienes dirigen los partidos políticos son personas con debilidades y fortalezas igual que tú y yo. Por eso más temprano que tarde nos decepcionamos. Nos decepcionamos porque aunque hagan su mejor esfuerzo y estén llenos de buenas intenciones, el solo hecho de ser humanos, más temprano que tarde fallarán aún y con todas sus buenas intenciones. Por eso más temprano que tarde nos decepcionaremos. No hay que ser adivino para eso. Y es importante recordártelo hoy. Mira, ¿por qué nos decepcionan? ¿Por qué nos van a decepcionar? Es importante entender la profundidad de esto, porque todos los problemas sociales, económicos, familiares y más se remontan a un problema de raíz, un problema profundo. Esto nace en un problema muy profundo. Es un problema espiritual que nace en el corazón del ser humano, en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Eso es. Ahí está la raíz del problema. ¿Se fijan? Nace en todo lo que tiene que ver con asesinatos, adulterios, codicia, las guerras, las desigualdades, nacen en el corazón del ser humano y son temas profundamente espirituales que finalmente se tornan en problemas sociales, en problemas humanos. Acompáñame en esta lectura de Jeremías capítulo 17 en los versículos 5 y 6. Así dice Dios, así dice el Señor: cualquiera que se aleje de mí para poner su confianza en un ser humano será maldecido. Se secarán como un arbusto en el desierto sin esperanza para el futuro. El peor error que podemos cometer, el peor error que tú puedes cometer es poner tu fe, es poner tu confianza en el hombre, sea príncipe, sea presidente, sea rey, porque todos somos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tenemos debilidades y también tenemos virtudes, pero muchas veces desconocemos, nos olvidamos de las debilidades. Tenemos la tendencia a idealizar a una persona, a idealizar un partido político, a idealizar los discursos. Por favor, estamos aquí compartiendo estos minutos contigo para recordarte, para animarte, dónde debes poner el enfoque, dónde debes poner tu fe, dónde poner tu esperanza. Es impresionante ver cómo algunos cristianos, es impresionante, yo tengo y recuerdo en mi mente amigos, desde jóvenes cristianos apasionados por Dios, consagrados, personas que amaban a Dios, que les servían con pasión y hoy sutilmente en el tiempo perdieron el foco, cambiaron su atención, cambiaron su fe y su esperanza en líderes totalmente humanos, en personas, sí, no lo vamos a discutir, con muy buenas intenciones. ¿En qué momento perdiste el foco? ¿En qué momento te perdiste y pusiste tu fe y tu esperanza en el eslogan del partido X político? Por favor,
Transforma tu mente con la palabra de Dios. Enfócate nuevamente. Enfoquémonos nuevamente en lo verdaderamente importante, en lo verdaderamente trascendente. Es necesario recordar en este tiempo que el único que salva es Jesucristo, que el único que transformó la historia de la humanidad es Él, Jesucristo, el Salvador del mundo. No hay otro, no hay un partido político, no hay un pensamiento lo suficientemente bueno que pueda transformar la humanidad, que pueda cambiar y mejorar una nación, con todo y el respeto que merecen cada uno de los pensamientos y o partidos políticos y sus declaraciones. Y por favor, no nos malentiendas. Por favor, no quiero que malinterpretes lo que estamos compartiendo. No te estamos diciendo que seas antipolítico, no te estamos diciendo que no cumplas con tus responsabilidades civiles como ciudadano, como chileno o en el país de donde tú puedas estar escuchando este tiempo de reflexión. No, estamos invitándote a que tú seas mesurado, que seas sabio, sabia en las decisiones que tomas y en la esperanza que pones frente a esas decisiones, para que entonces tú llegues a ser tuyas las palabras de Pablo en el texto que leímos hace un rato atrás. Nos hemos comportado como corresponde, como cristianos, porque estamos en el mundo, pero no somos parte de este mundo. Nuestra esperanza no está en un partido político. Nuestra esperanza no está en X líder de X partido político. ¿Qué has estado compartiendo en tus redes sociales este último tiempo? En nuestro país, Chile, estamos viviendo un tiempo muy especial. ¿Dónde has puesto tu foco y tu esperanza en este tiempo? ¿En qué te estás desgastando? ¿En una discusión de cambiar la Constitución? No hay que cambiarla, hay que hacer esto, lo otro. ¿En qué te estás desgastando? ¿En qué ocupas tus palabras y tus discusiones? ¿En verdad crees que cambiar y o no una constitución va a resolver el problema del corazón del chileno? Por favor, no seas ingenuo, no seas ingenua. La palabra de Dios nos enseña a poner el foco en el único Salvador del mundo y el único que puede transformar el corazón y la vida de una persona, de una familia completa, de una ciudad completa, de un país completo y del mundo completo. Jesucristo. En verdad, Él es el único superhéroe en la historia de la humanidad. Hoy, a través de estas dos declaraciones, pudimos darnos cuenta del contraste que hay entre el mundo, la política y Jesús. Son 4, pero hoy día solo vimos 2. 2 de 4. El próximo sábado estaremos viendo las próximas declaraciones que nos permiten hacer el contraste fino entre lo que el mundo y la política dice y entre lo que Dios y su palabra dice. Te dejo las declaraciones. La política dice: los votos y el dinero se obtienen generando división y miedo. Jesús dice: en mi iglesia la unidad tiene prioridad por sobre la política.
En mi iglesia la unidad tiene prioridad por sobre la política. Y la cuarta declaración política es: los resultados son más importantes que el carácter de los líderes. ¿Y qué dice Cristo al respecto? El carácter de un líder es lo más importante. 4 declaraciones que nos permiten ver el contraste entre el mundo, la política y Jesús. Hoy día vimos 2, el próximo sábado desarrollaremos las 2 siguientes. Oramos juntos y terminamos este tiempo del Conectados. Acompáñanos ahí donde estás. Señor, te damos gracias por estar juntos hoy. Rogamos tu favor, rogamos tu gracia y tu ayuda. En los tiempos en que vivimos tan mediatizados, tremendamente politizados, que no se nos olvide en quién creemos. ¿Dónde están nuestras creencias, nuestros énfasis, nuestras prioridades? Somos ciudadanos, votamos, tenemos conciencia, pero cuando vamos a tu palabra nos haces tomar decisiones sabias, decisiones prudentes. Señor, que toda nuestra confianza absolutamente esté en ti. Tú gobiernas, tú eres el Señor de la historia. Tú gobiernas, tú estás en tu trono, tú controlas todo. Señor, tú eres Dios. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, por sobre cualquier arenga política, por sobre cualquier oferta, por sobre cualquier nuevo futuro. Señor, la palabra y el futuro ya está acreditado en tu palabra. La esperanza no la necesito escuchar de ningún sistema político. La esperanza está enquistada en tu palabra y en tu persona, Jesucristo. Eres quien nos da esperanza. Eres quien nos da la solución a nuestro día a día. Es quien pone la paz en el momento complicado y difícil. Clama a mí y yo te responderé. Yo sí te responderé. Estaré contigo en la angustia, estaré contigo en la adversidad, estaré contigo en la necesidad. Afirmaré tus pasos, afirmaré tus manos, bendiciré la obra de tus manos, multiplicaré lo poco en lo mucho, en la enfermedad estaré contigo. Soy tu Dios, soy tu sanador, soy tu libertador. Te sostengo y te afirmo. Ay, qué promesas más bellísimas para nuestra vida. No hay ningún líder. No hay ningún sistema, no hay ninguna constitución que pueda garantizarnos lo que tu palabra nos garantiza. Gracias, Señor, por lo relevante de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu constante amor, te doy mi corazón. Tú me haces volver a vivir.